El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, lanzando largas sombras sobre el árido paisaje sudafricano. El cielo, teñido de un intenso color naranja, parecía anunciar el final de otro día bajo el abrasador calor del desierto. Pero para nosotros, mi equipo de arqueólogos y yo, el día apenas comenzaba. Habíamos llegado a un pequeño pueblo perdido en el tiempo, un lugar que pocas veces aparecía en los mapas, rodeado por una atmósfera de misterio y secretos antiguos. Éramos 5 en total: Martín, el joven entusiasta del grupo, lleno de energía y ganas de descubrir; Grace, una arqueóloga británica con un escepticismo tan fuerte como su pasión por la historia; Tom, el más experimentado, cuyo temple frío siempre nos había sacado de apuros; y finalmente, Amelia, una antropóloga estadounidense cuyo interés principal radicaba en las leyendas locales. Y luego estaba yo, el Dr. Oliver van der Merwe, el líder de la expedición, un etnólogo nacido y criado en Sudáfrica, con una mezcla de respeto y curiosidad hacia las historias que formaban la rica mitología de mi tierra natal. Una leve brisa levantó el polvo del suelo mientras nos acercábamos a la choza del jefe del pueblo, un hombre anciano con un rostro surcado de arrugas que contaban historias de décadas de vida bajo el implacable sol africano. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver más allá de lo que nuestros ojos podían captar. Nos saludó con un gesto de cabeza y nos invitó a sentarnos en el suelo frente a él. Una vez instalados, el anciano nos ofreció una bebida amarga hecha de hierbas locales, un gesto de hospitalidad que no podíamos rechazar. Tras un largo sorbo, comenzó a hablar en voz baja, con una gravedad que hizo que el aire a nuestro alrededor se volviera aún más denso. «Hay lugares que no son para los vivos», dijo, su voz áspera resonando en el pequeño espacio. «Lugares donde los espíritus no descansan. La cueva que buscan es uno de esos lugares. Es el dominio del Tokolose». Las palabras del anciano me hicieron recordar las historias que había escuchado de pequeño, relatos sobre un pequeño ser maligno, invocado por brujos para causar daño y desgracia. Era una criatura conocida por su astucia y crueldad, que atacaba en la noche, invisible para todos excepto para sus víctimas. Martín intentó suavizar la conversación. «Nos han hablado del Tokolose antes, pero solo somos científicos. No queremos faltarle al respeto, solo estamos aquí para estudiar las pinturas rupestres». El anciano lo miró fijamente, sus ojos oscuros e impenetrables, y luego asintió lentamente. «Las pinturas son antiguas, más antiguas de lo que cualquiera puede recordar. Fueron hechas por aquellos que sabían cómo mantener al Tokolose a raya. Pero ustedes, hombres y mujeres de ciencia, no entienden lo que desatan al entrar en lugares así». Grace intervino: «Solo queremos documentar las pinturas y después nos iremos». El anciano la miró con una mezcla de compasión y tristeza, como si supiera algo que nosotros no. Sin embargo, no dijo más, simplemente asintió de nuevo y nos deseó suerte, una palabra que sonó más a un lamento que a un verdadero deseo. Cuando nos dirigíamos hacia la cueva, el sol había descendido lo suficiente como para que las sombras se alargaran a nuestro alrededor, creando figuras distorsionadas que se arrastraban por el suelo. Al llegar a la entrada de la cueva, no pude evitar sentir que estábamos cruzando un umbral hacia algo desconocido y posiblemente peligroso. Encendimos nuestras linternas, y sus haces de luz revelaron las primeras pinturas. Las figuras, aunque toscas, estaban cargadas de un simbolismo inquietante. Eran humanoides, pero con proporciones extrañas, brazos largos y delgados, cabezas desproporcionadas y ojos enormes que parecían seguirnos en la penumbra. Mientras mis compañeros analizaban las pinturas, algo captó mi atención en un rincón más oscuro de la cueva. Era un pequeño objeto, una figura tallada en piedra, enterrada en el suelo. La levanté con cuidado, y al iluminarla mejor, me encontré cara a cara con una representación del Tokolose. Sus rasgos eran grotescos, con una sonrisa burlona que parecía burlarse de quien lo sostuviera. A pesar de su pequeño tamaño, emanaba una presencia que me hizo sentir un escalofrío. «Oliver, ¿qué has encontrado?». La voz de Tom me sacó de mi trance. Al girar para mostrarles el objeto, vi que todos se habían acercado, sus expresiones oscilando entre la curiosidad y la incomodidad. Había algo en la manera en que estaba tallado, en la energía que parecía emanar, que me hacía sentir que no deberíamos subestimarlo. Aún así, con mente crítica, seguimos adelante,
registrando todo lo que podíamos antes de que la oscuridad exterior se volviera total. Decidimos acampar cerca de la cueva, montamos nuestras tiendas y encendimos una fogata. El viento soplaba suavemente a través de los árboles cercanos, creando un murmullo constante que nos envolvía. Sin embargo, en medio de ese sonido natural, algo diferente comenzó a colarse en mis oídos, apenas perceptible al principio, pero inconfundible. Un silbido agudo, tan leve que casi lo confundí con el viento, pero había algo en el que me erizó la piel. No quería alarmarlos, ni parecer paranoico, pero sabía que algo estaba mal. No podía quitarme de la cabeza las palabras del anciano, sus advertencias sobre el tocolose. Al día siguiente Grace fue la siguiente en notar algo extraño, se había despertado visiblemente inquieta. Nos reunimos alrededor de la fogata, donde el café y el desayuno nos esperaban, pero su expresión era inusualmente sombría. Anoche sentí algo, comenzó, con voz temblorosa, era como si algo me tirara del saco de dormir. Al principio pensé que era el viento, pero no sé. Parecía diferente. A medida que el día avanzaba, otros comenzaron a notar pequeñas anomalías. Al principio, eran cosas insignificantes, fáciles de ignorar o de explicar. Martín perdió su linterna, jurando que la había dejado junto a su tienda al irse a dormir, pero tras una búsqueda minuciosa, no pudimos encontrarla. Amelia mencionó que su cuchillo de campo, uno que siempre llevaba consigo, había desaparecido misteriosamente. Lo extraño era que estos objetos no solían extraviarse, todos éramos extremadamente meticulosos con nuestro equipo. Pero fue cuando Tom encontró sus notas de campo destrozadas que el ambiente cambió por completo. Recogiendo las páginas, pude ver que sus manos temblaban, aunque trató de ocultarlo. «¿Qué demonios?», murmuró. «No tiene sentido. Nadie aquí haría algo así». Mientras hablaba, me di cuenta de algo aún más inquietante. Alrededor de nuestras tiendas, sobre el suelo polvoriento, había pequeñas huellas. Al principio, pensé que podrían pertenecer a algún animal pequeño, tal vez un roedor o un zorro del desierto, pero al observarlas más de cerca, me di cuenta de que esas huellas no correspondían a ninguna criatura que conociera, y obviamente, tampoco eran de ninguno de nosotros. Decidí no mencionar las huellas a los demás en ese momento. Ya estábamos lo suficientemente nerviosos con los objetos desaparecidos y las notas destrozadas. Esa noche, el silbido regresó. Era diferente de la noche anterior, más fuerte y mucho más cercano. Estábamos todos alrededor de la fogata. Martín fue el primero en levantarse, su rostro lleno de determinación. «Voy a ver qué es eso», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. Al girarse y alumbrar con la linterna fue cuando lo vi. Una pequeña sombra moviéndose entre los árboles y la maleza. No era más alta que un infante, pero su figura era grotesca, con extremidades desproporcionadas que parecían alargarse y encogerse a su antojo. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban tanto la luz de la fogata como la linterna, destellando con una maldad que me dejó paralizado. Intenté gritar, advertir a los demás, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. El silbido se volvió ensordecedor, una cacofonía que hizo que todos se taparan los oídos intentando bloquear el sonido. Y entonces, sin previo aviso, un grito desgarrador rompió la noche. Era Martín. El grito cortó el aire como un cuchillo. Corrimos hacia donde lo habíamos visto por última vez, pero al llegar solo encontramos su linterna, rota en el suelo. No había rastro de él, ni señales de lucha. Era como si la tierra lo hubiera tragado. El pánico se apoderó de nosotros. Grace y Tom comenzaron a discutir, culpándose mutuamente por lo que había sucedido. Amelia estaba al borde de las lágrimas. Yo sabía que debíamos mantener la calma, que entrar en pánico solo empeoraría las cosas. Finalmente, decidimos regresar a la cueva. Algo en mi interior me decía que la figura de piedra que había encontrado podría ser la clave para detener lo que fuera que había desatado. Tal vez, si la devolvía al lugar donde la había encontrado, podríamos revertir lo que había comenzado. Pero a medida que nos acercábamos a la entrada de la cueva, el silbido se hizo tan fuerte que nos obligó a cubrirnos los oídos.
ya no era solo un sonido, era una presencia, una fuerza que se abalanzaba sobre nosotros, aplastando nuestra voluntad y llevándonos al borde de la locura. Grace se detuvo de repente. Su cuerpo se tensó, como si hubiera visto algo en la oscuridad. La llamé, pero ella no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en un punto invisible. De repente, gritó, y corrió hacia el interior de la cueva. Intentamos seguirla, llamándola. Cuando finalmente la alcanzamos, ya era demasiado tarde. Grace yacía en el suelo, su cuerpo inmóvil, sus ojos abiertos pero vacíos, como si algo le hubiera robado el alma. Después fue Amalia, la que desapareció, al igual que Martín, de repente sin dejar rastro. No entendíamos qué le había ocurrido, y por más que la llamamos, no obtuvimos respuesta. Con la figura de piedra que había encontrado, aún fría y pesada en mi mano, nos dirigimos hacia lo más profundo de la cueva. Tom caminaba a mi lado, su rostro reflejaba el mismo pánico que yo sentía. El aire se volvió más denso, casi asfixiante, y con cada paso, el peso del objeto en mi mano parecía aumentar. Los ojos de esas figuras, tallados con tal precisión que parecían reales, parecía que nos seguían y advertían. De repente Tom empezó a gritar, un grito desgarrador que me paralizó. Miré hacia él y sus ojos estaban vacíos. Cayó al suelo con un ruido estremecedor. Sentí que mis fuerzas me abandonaban. Mis pensamientos se volvieron confusos, con imágenes de mis compañeros acusándome por haberlos llevado a este destino. Era como si el Tocolose estuviera dentro de mi cabeza, manipulando mis miedos más profundos. Finalmente, lo vi. Un pequeño altar hecho de piedra, cubierto de polvo y telarañas, situado en el corazón de la cueva. Sabía que debía colocar la figura allí, sellando al espíritu de una vez por todas. Este era el lugar donde los antiguos lo habían confinado, el único sitio donde su maldad podía ser contenida. Pero en ese momento, cuando apenas había dado un paso hacia el altar, sentí una presencia detrás de mí. No necesitaba girarme para saber quién estaba allí. El Tocolose había llegado, tan real como la piedra que sostenía. Su silueta era pequeña, pero pasmosamente intimidante, con esos ojos desproporcionados que brillaban con un odio antiguo, que había esperado siglos para ser liberado. Luché por mantener mi mirada fija en el altar, recordando la advertencia de no mirarlo a los ojos. Comencé a recitar las palabras que había aprendido de niño, enseñado por los ancianos, antiguos cánticos en un dialecto que apenas entendía, pero que resonaban con una autoridad que sentía en lo más profundo de mi alma. El Tocolose no se quedó quieto. Sentí su presencia moverse alrededor de mí, una sombra que serpenteaba, intentando distraerme. Podía escuchar sus susurros en mi mente, una voz suave, prometiéndome poder, conocimiento, todo a cambio de mi sumisión. Pero me aferré a mis convicciones de que esta criatura no era más que maldad, un espíritu que debía ser detenido. Con un último esfuerzo, coloqué la figura en el altar y recité las palabras finales. Mi voz resonó en la cueva, amplificada por la desesperación y el poder de las palabras antiguas. Hubo un estallido de sonido, las sombras que habían estado danzando en las paredes se retorcieron violentamente. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el silbido cesó. La cueva quedó en silencio, un silencio tan profundo que era ensordecedor. Me derrumbé en el suelo, agotado, mi cuerpo temblando por la tensión y el esfuerzo. Estaba vivo, pero apenas. Sabía que había ganado, pero a un alto precio, uno que aún no podía asimilar. Cuando finalmente salí de la cueva, el sol comenzaba a levantarse, sus primeros rayos atravesando las nubes y bañando el campamento en una luz dorada. Yo era el único testigo de lo que realmente había sucedido. Al regresar a la ciudad, nadie me creyó. Fui tratado como un hombre trastornado por el aislamiento y la fatiga, marcado por una experiencia que pocos podían entender. Pero yo sabía la verdad. El Tocolose había sido sellado, pero su presencia seguía viva en las sombras, esperando, acechando. Cada día, las leyendas locales sobre él se volvían más fuertes, alimentadas por la oscuridad que habíamos despertado. Sabía que no había sido destruido, solo contenido. Y con cada paso que daba, no podía evitar pensar que algún día, si alguien más cometía el mismo error que nosotros,
el silbido volvería a resonar en la noche, y la pesadilla comenzaría de nuevo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.